Estados Unidos superó los 200.000 casos de contagio de COVID-19. El país norteamericano casi duplicó a Italia y a España, que representan a su vez los casos más agudos en Europa. El estado de Nueva York, principal foco del contagio en ese país, lucha por asegurar más camas, mientras que en el estado de Florida ordenaron el confinamiento de sus ciudadanos. Y nuevamente España rompió su propio récord en el número de víctimas por el COVID-19 con 864 víctimas y llegó a los 102.136 contagiados. Las autoridades afirman que la pandemia está consolidando su fase de estabilización. De otra parte, en Italia fue prolongado el confinamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Tenemos reporte desde Roma. Con más de 100.000 casos de contagio de COVID-19, la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, concentra cerca del 75% del total de los casos en ese país suramericano. Una situación que ha sobrepasado los servicios de sanidad, las funerarias y a las mismas autoridades, generando así una delicada emergencia médica y sanitaria. Tenemos un reporte desde la capital ecuatoriana. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar con una actualización de las cifras del avance de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. En todo el planeta, según la Universidad Johns Hopkins, indica que hay 932.605 personas contagiadas. La cifra de personas recuperadas satisfactoriamente de esta enfermedad llega ya a los 193.177, mientras que las víctimas ya son 46.809. Los países más afectados en su orden siguen siendo Estados Unidos, China, Italia, España y Alemania. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que la pandemia del COVID-19 es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Guterres indicó que se trata de una combinación entre una enfermedad que amenaza al mundo entero y que a su vez tiene un impacto económico. Estas fueron sus palabras. Es una combinación. Por un lado, una enfermedad que representa una amenaza para todos en el mundo. Y por otro, tiene un impacto económico que traerá una recesión que probablemente no tenga paralelo en el pasado reciente. La combinación de los dos hechos y el riesgo de que contribuya a una mayor inestabilidad, a un mayor descontento y a un mayor conflicto son cosas que nos hacen creer que, en efecto, esta es la crisis más difícil a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, que necesita una respuesta más fuerte y más efectiva. Ya lo mencionábamos en los titulares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país se enfrenta para vivir 2 semanas que según él serán horribles. El país superó los 213.000 casos de contagio por COVID-19, casi duplicando así la cifra de Italia y de España, que registran la mayor cantidad de muertes a nivel global por el momento. El mandatario estadounidense aseguró que estudia la posibilidad de cancelar los vuelos domésticos que se dirigen hacia las zonas más afectadas. Mientras el estado de Nueva York se esfuerza por garantizar el mayor número de camas para los contagiados, en el estado de Florida comienzan también a tomar medidas más estrictas. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Así lucen las calles de la capital estadounidense. A partir de hoy, los residentes de Washington DC solo pueden salir de sus casas para actividades esenciales. Medidas como estas se extienden por todo el país, donde según la Casa Blanca el COVID-19 podría llegar a causar entre 100.000 y 240.000 muertes. El presidente Donald Trump dijo que mientras los países enfrentan la pandemia, los grupos criminales y terroristas se aprovechan de la situación y que no dejará que eso ocurra. Hoy lanzamos operaciones contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del mortal flagelo de narcóticos ilegales. El estado de Nueva York es el epicentro de la pandemia con casi la mitad de los contagiados del país y los hospitales temporales se alzan por todo el territorio para atender la emergencia. En el famoso Central Park de Manhattan se construye uno de ellos. Las autoridades federales enviaron a Nueva York más de 250 ambulancias y 85 camiones frigoríficos para servir como depósitos de cadáveres ante el aumento de las muertes que ya son casi 2.000. El gobernador Andrew Cuomo espera que el pico se presente a finales de abril.
La gente en Kansas mira sus noticias y dice, esto es un problema de Nueva York. Eso no es lo que dicen los números. Estos dicen, es un problema de Nueva York hoy. Mañana será de Kansas, de Texas, de Nuevo México. Les digo a mis colegas gobernadores y funcionarios electos de todo el país, mírennos hoy y mírense mañana. Florida fue el último estado en ordenar confinamiento luego de que la medida solo rigiera en 4 condados y las autoridades analizan el desembarco de 3 cruceros con varias personas positivas por COVID-19. Más de 30 estados se encuentran bajo restricciones de movimiento. Y día tras día España supera su propio récord de víctimas mortales. Hoy no fue la excepción al registrar 864 víctimas en las últimas 24 horas. Esto lleva a un total de 102.136 personas contagiadas, mientras que las víctimas llegan a 9.053 personas. Aún así, el porcentaje de contagio se ha reducido, llega ya al 8.2% diario. El Ministerio de Sanidad de ese país indicó que este porcentaje es el más bajo en los últimos días y es una muestra más de que la pandemia poco a poco se está estabilizando en ese país ibérico. Y el gobierno italiano endureció nuevamente las medidas para mitigar el impacto del COVID-19 y prolongó el confinamiento hasta el 13 de abril. En este país contabilizan ya 110.574 casos confirmados, 13.155 personas han perdido la vida. Natalia Mendoza, desde la ciudad de Roma, tiene más información en torno a este tema. Disminuye el número de muertes en Italia. Este miércoles se registraron 727 decesos. Esto representa 110 decesos menos con respecto a las cifras de ayer martes. Poco a poco se consolida la desaceleración de la epidemia en el país. La curva epidémica ya no sube exponencialmente como lo hacía a inicios del mes de marzo, pero tampoco baja de manera constante y permanente. La epidemia se encuentra en una fase de transición en la cual progresivamente está perdiendo fuerza, y esto se ve a través de diferentes indicadores, en particular a través del número de nuevos pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas, solo 12 nuevos pacientes en todo el país fueron admitidos en cuidados intensivos. Este es un dato significativo porque es la mayor disminución de nuevas entradas a cuidados intensivos con respecto al número total de infectados desde el inicio de la epidemia, y esto claramente disminuye la presión en el sistema italiano de salud y da más aire a los hospitales que están en primera línea combatiendo esta guerra contra el coronavirus aquí en Italia. Y el rápido avance de la pandemia del COVID-19 en regiones como América Latina y también África preocupa a la Organización Mundial de la Salud debido a que su contención de este virus implicaría un alto costo económico que muchos estados no pueden hacer frente, por lo que el director de la OMS, Tedros Adhanom, pidió que parte de la deuda externa de algunos países sea aliviada para poder evitar un colapso económico. Si bien se ha informado de un número relativamente menor de casos confirmados en África, América Central y del Sur, somos conscientes de que el COVID-19 podría tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas para estas regiones. Es esencial asegurarnos de que estos países estén bien equipados para detectar, hacer pruebas, aislar y tratar los casos e identificar contactos. En América Latina también continúan aumentando los números de contagios, de víctimas, pero también de personas recuperadas. Argentina contabiliza hasta el día de hoy 1.054 casos, 28 víctimas mortales y 248 personas recuperadas. Colombia, por su parte, tiene 1.065 casos, 17 fallecimientos y 39 personas recuperadas. En Perú, las autoridades reportan a esta hora 1.323 personas contagiadas, 38 muertes y 394 casos recuperados. Brasil alcanza ya los 6.836 casos, 240 muertes contabilizadas y 127 casos de personas recuperadas. Por último, Paraguay tiene 69 casos, 3 víctimas mortales y una persona recuperada.
Pero de toda la región de América Latina es la ciudad de Guayaquil, la segunda de importancia en economía en Ecuador, que presenta más de 100.000 casos, cerca del 75% del total de los casos de este país por contagio de COVID-19. Preocupa la situación que se está viviendo allí debido al desbordamiento en los servicios de salud. El mismo accionar de las autoridades se ha visto sobrepasado por la situación que se está viviendo allí. Vamos a conversar con Gustavo Ortega, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. Gustavo, hay varias denuncias de personas que no pueden entregar los cuerpos de sus familiares fallecidos, otros que no saben cuál fue el destino de los cuerpos de sus familiares que ya fallecieron y entregaron a las autoridades. Los hospitales están en su máxima capacidad, al igual que las funerarias, y la misma policía tampoco da abasto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guayaquil? Bueno, lo que está sucediendo en Guayaquil en este momento es que existen aproximadamente 450 cuerpos que hay que recoger, tanto de las calles como de distintos centros hospitalarios. Esta cifra la ha dado concejales de Guayaquil, específicamente un registro presentado por parte de la Policía Nacional. ¿Qué sucede en este momento? Que esto ha generado rechazos, denuncias por parte de ciudadanos que no saben información de sus familiares cuando ingresan a los hospitales porque no los dejan ingresar. Y de igual forma, esto ha motivado reacción por parte del Ejecutivo Nacional, que ha instalado 3 contenedores para que puedan depositar a sus deudos antes de que sus familiares puedan sepultarlos. De igual forma, también se ha creado un comité especial para iniciar el entierro de estas personas que han fallecido por el COVID-19. Hace algunos minutos también el ministro de la Salud daba cuenta del último informe que se conoce a esta hora. Recordemos que el Ejecutivo Nacional está dando información diaria, ha dicho que no esconderá las cifras de contagio, y se conoce hasta esta hora 2.758 casos confirmados, de igual forma 3.428 casos en sospecha, y de igual forma también 98 fallecidos por el COVID-19. En el Ecuador ya la curva se ha manejado un poco, inclusive el ministro de Salud explicaba que han logrado inclusive manejar un poco la curva de contagios en este país. Gracias, Gustavo, por este reporte desde la ciudad de Quito. Antes de despedirlo, quiero preguntarle entonces por las medidas que ha dado el presidente desde la ciudad de Quito. ¿Ha hecho algún pronunciamiento sobre lo que está sucediendo allí? Bueno, lo que he dicho en este momento es que se han suspendido los vuelos humanitarios, inclusive para que ingresen ciudadanos ecuatorianos que no han podido ingresar al país. Todo esto para mantener y contener los contagios. La OMS en el Ecuador ha dicho que Ecuador debe mantenerse, y sobre todo para evitar el contagio social, para contener el escenario ante un posible escenario de catástrofe en el país. Gracias, Gustavo, por este reporte desde la capital ecuatoriana. Y en una nueva entrega de nuestra serie de reportajes sobre quienes continúan con sus actividades laborales para ayudar a otros y que ponen en riesgo su vida por el contagio con el COVID-19, hablamos de los repartidores de domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Veamos la historia. Son considerados esenciales, tanto que el gobierno argentino difundió el siguiente aviso incentivando el uso del servicio. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Esto pone a estos trabajadores que realizan repartos a través de aplicaciones en una situación compleja. Tienen la ventaja de poder salir y trabajar, pero a la vez están más expuestos al contagio. La necesidad tiene cara de perro, pues. O sea, si yo no trabajo, ¿quién me mantiene? ¿Quién me paga el alquiler? La Asociación de Personal de Plataformas, el sindicato del sector, emitió un comunicado que dice: trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales no queremos ser héroes ni heroínas, queremos elementos de seguridad, licencias y compensación por cuarentena. En principio, los repartidores con los que hablamos se tuvieron que comprar sus propios elementos de seguridad. Nos manda un mensaje cada 10, 15 minutos, mire, distancia, 1 metro de distancia, usen su protector normal de diario, o sea, el barbijo, guantes, gel antibacterial. Algunas empresas de aplicaciones están ofreciéndole un incentivo en dinero a los repartidores, a los que ninguna considera empleados propios. Hubo trabajadores de plataforma que decidieron no salir y priorizar el cuidado de su salud por sobre sus ingresos. Como Juan Carlos Borges, que vive con su familia en un pequeño piso y prefirió recibirnos en la entrada del edificio. Mi decisión fue esa definitiva. Primero tengo familia,
Si yo trabajo todo el día, creo que de repente por cualquier medio me puedo contagiar y puedo llevar ese contagio a mi familia. Pero él sabe que al ser cuentapropista, como todos los trabajadores de plataforma, si la cuarentena sigue extendiéndose, finalmente tendrá que salir. Esto en las noticias de France 24. Siga con nosotros. Feliz noche.